Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una semana más aquí a mi taller. Soy Carlos Juan Busquiel. Acabo de terminar esta guitarra, la estaba probando ahora mismo. Aquí la tenéis. Y bueno, una de las cosas que acabo de hacer antes de ponerle las cuerdas es hacer este hueso de aquí, lo que se conoce como cejuela, ¿vale? Sabéis que es la pieza que define la distancia entre las cuerdas, es importante que esté bien hecha. Y he grabado todo el proceso y os lo voy a explicar, ¿vale? Vamos allá. Lo primero que hago es rebajar el hueso con una lija encolada a una superficie plana. La lija es de 80. Me aseguro de que el ajuste es bueno. No tiene que bailar ni tiene que costar meterlo y sacarlo de la ranura. Ahora voy a utilizar este lápiz que está cortado por la mitad a lo largo. Y voy a hacer una línea, la voy a dibujar en el hueso, que prolonga la superficie de los trastes hacia el hueso. Entonces esa línea me va a indicar hasta dónde van a llegar las ranuras para las cuerdas. Ahí lo veis. Ahora lo que estoy haciendo es cepillar la superficie del hueso hasta quedarme apenas a 1 milímetro de la línea que había dibujado. A la vez lo que hago también es un pequeño ángulo en la parte superior del hueso. Podéis ver cómo he cepillado hasta 1 milímetro por encima de la línea. Y también con el cepillo he creado un ángulo para que las cuerdas se dirijan hacia las clavijas. Ahora lo que estoy haciendo es marcar con un punzón, estoy marcando la posición de las ranuras para las cuerdas. Para ello utilizo una regla que está muy bien porque vienen indicadas las distancias entre cuerdas para instrumentos con diferentes tamaños de cejuela. Si no tenéis esta regla, podéis utilizar un compás. El compás se abre a la distancia que queráis dejar entre cuerdas y se va transportando la medida. Ahora cojo una sierra muy fina y voy repasando las marcas que ha dejado el punzón. La sierra se guía por estas marcas y va haciendo una pequeña ranura. Bien, ahora paso a utilizar una lima triangular. Es una lima pequeña del tipo que se utiliza para afilar los dientes de las sierras manuales. Entonces repaso la ranura que he hecho antes con la sierra y la voy haciendo un poco más grande. Todavía no quiero llegar hasta la línea, solamente la hago lo suficientemente grande para que la cuerda apoye y no se mueva. Terminaré este trabajo cuando tenga las cuerdas posicionadas y me asegure de que la distancia entre ellas es correcta. Entonces aún podré hacer pequeñas modificaciones si es necesario. Aquí, como ya veis, tengo las cuerdas puestas, entonces ya coloco el hueso y posiciono las cuerdas. He protegido el diapasón y la pala con un poco de cinta para que el polvo, al limar el hueso, el polvo del hueso no manche. Entonces, una vez con las cuerdas posicionadas,
ya puedo comprobar que las ranuras están en el sitio correcto. Y ya voy limando, ahora sí, hasta llegar a la línea de lápiz que había marcado antes. Si observo que alguna cuerda está un pelín desviada, puedo compensar limando hacia un lado o hacia el otro. Y así me aseguro de que al final todas las cuerdas tengan una distancia entre ellas equilibrada. Es importante aquí el ángulo en el que se lima. Tiene que ser un ángulo menor del que van a tener las cuerdas. Así me aseguro de que la cuerda apoya completamente en el hueso. Aquí se ve muy bien de lo que os estoy hablando. ¿Veis? El ángulo al limar es menor del que hace la cuerda al apoyar en el hueso. Entonces, la cuerda está apoyando en toda la superficie de la ranura. Si no tengo en cuenta esto, puede ocurrir que cuando toque la guitarra se oigan pequeños ruidos que muchas veces no sabemos de dónde vienen. Así que es muy importante este paso. Vale, ya he terminado con las ranuras. Lo que estoy haciendo ahora es asegurarme de que el hueso está en su sitio y de que la distancia entre la primera cuerda y el extremo del diapasón y la sexta cuerda y el extremo del diapasón es la correcta. Es decir, que todas las cuerdas en su conjunto están centradas. Porque ahora voy a marcar con un lápiz, con la punta muy fina, voy a marcar justo por donde tengo que rebajar el hueso para que quede exactamente del mismo ancho que el diapasón. Con esta lijadora rebajo el hueso hasta la marca de lápiz. Esto se puede hacer con herramientas manuales sin ningún problema. Pero así es más rápido, claro. Aquí, como veis, utilizo una goma de borrar a modo de taco de lija. El papel de lija es de 320 y lo que estoy haciendo es matar esas aristas que se han quedado tan vivas que resultarían muy incómodas para la mano izquierda al tocar. Entonces redondeo todos los cantos. También lijo un poquito en la parte delantera del hueso para eliminar la línea de lápiz.
Cuando ya he terminado con la lija 320, paso a utilizar las esponjas estas que son de la marca Micromesh, que van desde los granos 1500 hasta 12000. Voy a utilizar todos los granos y así voy a dejar un acabado bastante pulido. Paso el hueso por los extremos y también por la parte superior. Aquí tenéis el resultado final. El hueso está terminado, los bordes bien redondeados, tiene un ligero brillo y la guitarra está lista para tocar. Bien, pues ya lo habéis visto, ¿eh? Cómo hago yo la cejuela. Espero que os sirva, espero que lo utilicéis y nada más. Nos vemos la semana que viene con otro tutorial. Mientras tanto, si os queréis suscribir al canal, seguirme en Facebook, lo que haga falta, ahí lo tenéis, ¿vale? Venga, hasta luego.